Kabakwindeo timra wadre merire brare muntu anyo ngaba die krijera wa mumbe muntu medende erere muntu drenoine ko madare nevda abwa korese brambli de handra udia de kruwa de bada namda ngabe da nam dige numra wadre merire numaidre merire to nam gide havda nam tuare diara kite havda. En esta oportunidad vamos a estar hablando algo interesante, algo importante, algo que nos caracteriza y nos identifica como cultura ngové en esta región del país. La nagua es un vestido que usa la mujer de la cultura ngové y la cultura buglé. Es un símbolo por excelencia de la cultura ngové buglé, un símbolo por excelencia de la comarca, y sus adornos, sus pinturas, sus trenzas se han adaptado incluso a vestidos masculinos, a vestidos de varones, en camisas, en pantalones, en suéter, en gorras. Vemos en la actualidad un sinnúmero de diseños, de estilos, de modelos de la nagua. Sin embargo, en un principio esto no fue así. Como bien sabemos, nuestros antepasados, nuestros ancestros, nuestros abuelos vivieron de una forma muy precaria debido a las necesidades, debido a la forma de vida. Las cosas eran muy difíciles en ese tiempo y no se sabe a ciencia cierta de dónde surge lo que es el diseño de la nagua actualmente, cómo es el proceso del cambio del diseño de este vestido. La nagua ha evolucionado a través de los tiempos, en los años 40, 50, 60, cuando la mujer comienza a inventar a través de la imaginación, de la creatividad, lo que es su propio vestido, la mujer ngové. Sabemos de dónde venimos y quiénes somos. Nuestros antepasados utilizaban un árbol, sacaban la corteza de ese árbol, en ngové se llama kriwada, y midi, le dicen midi, de ahí sacaban lo que era su vestido, su ropa interior y así, etcétera, etcétera. Los que tenían la posibilidad de salir hacia las ciudades en ese tiempo conseguían esas telas y así podían confeccionar sus vestidos. La nagua lleva unos adornos conocidos como trenzas o pinturas que representan lo que es la belleza natural, la riqueza natural y cultural del pueblo ngové. La nagua también cumple con diversas funciones. Este es un lugar de siembro de arroz, y como pueden ver hacia allá hay naguas de diferentes colores, y esto se utiliza para ahuyentar a las aves, los animales del campo, los animales que pueden venir a comerse los siembros. Es una de las funciones en la que se utiliza la nagua, que nos caracteriza como indígena, es nuestra forma de vida del campo, una de las formas de ahuyentar las aves y los animales para cuidar los siembros. Y en la actualidad vemos un sinnúmero de modelos, de diseños, un cambio en las pinturas, en las trenzas de la nagua, en el adorno de las naguas, y va evolucionando cada día, cada vez más. Y la pregunta es, ¿seguiremos cambiando el diseño, seguiremos cambiando el modelo, seguiremos cambiando la forma del vestido tradicional de la mujer ngové, o a qué punto llegará todo esto? La confección de una nagua va dependiendo de si es de una niña, si es para una niña, si es para una joven, si es para una mujer adulta. Eso va dependiendo de la medida y no necesariamente se marca un modelo estándar. Eso es lo que pide el cliente, o lo que pide el cliente, o también la forma en que una chica, una mujer confecciona este vestido. Actualmente muchas mujeres se dedican a confeccionar este tipo de vestidos para su ingreso económico, su ingreso en el hogar, y así sustentar a su familia de alguna manera. La nagua representa lo que es nuestra cultura, lo que es la belleza, lo que es la esencia del poder, la transformación natural, el contacto que hay con la naturaleza y la cultura ngové. Por ejemplo, las trenzas de la nagua, las trenzas de este vestido representan lo que es la belleza cultural, lo que es la riqueza natural del pueblo ngové, de las tierras que habitamos nosotros en estos lugares. Vemos una nagua de un mismo color, a excepción de las trenzas, a excepción de las pinturas que son combinadas para adornar este vestido. Sin embargo, es el modelo actual, el modelo que se ve en las calles de la comarca y fuera de la comarca también.
Sin embargo, existe la nagua tradicional. La nagua tradicional es una nagua que se hacían de diferentes colores, ya sean la manga, la parte del hombro, era de diferentes colores, y la trenza como esta que ven aquí, no era así, sino más bien era solamente líneas, 3, 4 líneas que se confeccionaban sobre las telas. Esa era la nagua tradicional. ¿Cuánta yarda es una nagua? ¿Cuánta yarda hay aquí? En esta nagua, en esta. 3 yardas. O sea, con 3 yardas se puede hacer una nagua para una joven, una señora se puede decir también. Así que lo primero que se hace es cortar la parte de abajo de la nagua, que viene desde la cintura a los pies. Y luego se procede entonces a cortar la parte de arriba, que es aquí. Luego se procede a cortar lo que es el hombro, la parte de aquí hasta aquí. Luego viene lo que es la manga, lo que es esta parte de aquí, lo que se conoce como manga. Bueno, luego viene esta parte de aquí, que es como el... la entera, ¿sí? Y estamos en el proceso de la confección de la nagua. Y como ya pudieron ver, ya se hizo el corte de la tela y vamos a proceder a explicarles cuál es la parte de la nagua que se cortó. Esta parte de la nagua, que lo primero que se cortó fue esta parte de aquí, la parte de abajo, que eso va dependiendo del tamaño, va dependiendo de si es una niña, una mujer adulta, dependiendo. Es la primera que se corta de la parte de abajo de la nagua. Lo segundo es esta parte de aquí. La tercera es el hombro, esta parte de aquí, acá atrás también, es la tercera que se cortó. La cuarta es la manga, esta es la manga, la tela esta. Y la última es esto, alandera, no me la sabía, dice que se llama alandera, esta parte de aquí. El adorno, ustedes pueden ver, es la última que se saca. Y la tela que queda aquí es la que sobra. Así que prácticamente una tela de 3 yardas puede alcanzar perfectamente para lo que es una nagua. La nagua tiene muchas funciones, como por ejemplo de servir como manta, para arroparse del frío, al dormir, para los niños. Yo recuerdo muy bien que yo utilizaba la nagua de mi querida madre para dormir, para arroparme contra el frío durante la noche. Estoy seguro que usted también utiliza alguna nagua, no sé si sea el de su querida madre o de otra señora, de otra mujer, no lo sé. Y así sucesivamente. La nagua cumple con un sinnúmero de funciones, es el vestido por excelencia de la cultura ngové. Y así, démosle la importancia, resaltemos nuestra cultura a través de esto. Es una parte de la cultura, una riqueza cultural. Gracias, señoras y señores, chicos y chicas, gracias por seguirme, gracias por compartir mis videos, gracias por suscribirte a mi canal. Nos vemos en un próximo video, en una próxima aventura.